que esta organización de la llamada sociedad civil, que se llama Mexicanos, sí, formalmente es Mexicanos contra la Corrupción, pero la verdad, la neta del planeta es que es Mexicanos a favor de la corrupción. Y no estoy levantando un falso tema, estoy hablando con la verdad. La generación de noticias falsas se reactivó con mentiras sobre una crisis eléctrica inexistente y emergencia por apagones en todo el país. 1. Falso que las declaratorias de alerta y emergencia del Sistema Interconectado Nacional son causadas por falta de inversión. La crisis de energía comenzó hoy desde temprano, a las 9 de la mañana. La crisis por el abasto insuficiente de energía eléctrica y los apagones consecuentes, claro, revelan, esto lo dicen expertos, un sistema frágil por la falta, no solamente por el calor, sino el calor es lo que expresa la falta de inversión y exceso, dicen algunos, de ideología. Lo que le toca al gobierno es invertir en las líneas de transmisión. Pues no lo ha hecho. O sea, mitad sí, la temporada de calor, el cambio climático, pero también hay responsabilidad de no preverlo y de no invertir por parte del gobierno. No ha invertido en nuevas centrales de generación, en nuevas líneas de transmisión y distribución de energía. Esa idea de que la energía debe ser manejada fundamentalmente por la Comisión Federal de Electricidad, por el gobierno mexicano, está coincidiendo con una crisis que no vivíamos en mucho tiempo. Una crisis de suministro eléctrico, empieza a ser una crisis de apagones. Pero especialistas advierten que viene un periodo crítico del sistema eléctrico por abandono, falta de inversión en transmisión y distribución. En un esfuerzo por continuar los ataques contra la política energética del gobierno de México, medios de comunicación, comentaristas y usuarios de redes sociales aseguraron falsamente que las declaratorias de alerta y emergencia del Sistema Interconectado Nacional fueron causadas por la falta de inversión. Sin embargo, el Centro Nacional de Control de Energía explicó que el evento del 7 de mayo se trató de una situación atípica por la salida de operación de varias plantas generadoras de electricidad. 2. Falsa alarma por apagones para el 10 de mayo. Medios de comunicación auguraron apagones intensos para el 10 de mayo a nivel nacional. Estas noticias falsas tergiversaron un comunicado del SENACE en el que declaró estado operativo de alerta del Sistema Eléctrico Nacional. Contrario al reporte alarmista de los medios, esta alerta es una medida preventiva que indica posibles riesgos operativos, que tiene como objetivo mantener la estabilidad del sistema y minimizar el impacto en sus componentes ante cualquier disturbio. El SENACE informó que el estado operativo de alerta declarado el 10 de mayo no implicó restricciones en el suministro de energía eléctrica, como erróneamente reportaron algunos medios de comunicación. 3. Falso que la CFE provocará cortes de electricidad para que se caiga el sistema el día de las elecciones. En aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp circula un mensaje falso que asegura que un directivo de la CFE comentó en privado que tienen instrucciones verbales de Manuel Bartlett de iniciar una serie de cortes de electricidad en todo el país porque tienen intenciones de que se les caiga el sistema el día de las elecciones y puedan hacer trampa con los resultados. La Comisión Federal de Electricidad informó el 12 de mayo en un comunicado que actualmente el Sistema Interconectado Nacional funciona de manera normal y no hay ningún riesgo para el suministro de energía eléctrica en todo el país. Además, durante la conferencia matutina del 14 de mayo, el presidente López Obrador aseguró que no tiene por qué fallar la energía eléctrica el 2 de junio, día de la elección, y leyó un oficio del titular de la CFE, Manuel Bartlett, fechado el 13 de mayo, en el que refiere que el sistema eléctrico funcionó sin interrupción acumulando 4 días consecutivos. Infodemia. En nuevas centrales de generación, en nuevas líneas de transmisión y distribución de energía. Esa idea de que la energía debe ser manejada fundamentalmente por la Comisión Federal de Electricidad, por el gobierno mexicano, está coincidiendo con una crisis que no vivíamos. La sensatez. Una crisis de suministro eléctrico. De un sabiondo. Ser una crisis de apagones. Pero especialistas advierten que viene un periodo crítico del sistema eléctrico por abandono, falta de inversión en transmisión y distribución. En un esfuerzo por continuar los ataques contra la política energética. Esto es, de veras, lo lamento mucho, no eran así. Muchísimo, como nunca, como nunca. Y ya lo he explicado varias veces, de 38% de generación de energía que llegó a tener la Comisión Federal de Electricidad, porque el plan era destruir la Comisión Federal de Electricidad, que solo los particulares se encargaran de la generación de la electricidad, las empresas. Esto comenzó desde Salinas,
esos abogados constitucionalistas, Valadez y todos esos que estaban precisamente con Salinas, no dijeron ni pío cuando se reformó una ley secundaria, y que ojalá y me contesten y me digan que no fue cierto, para permitir que participaran particulares en la generación de energía, cuando estaba prohibido por la Constitución. Cuando una ley secundaria va a estar por encima de un mandato constitucional. Pero entonces se callaban como momias y ahora gritan. Entonces ahí empieza a privatizarse todo el sector eléctrico. Y luego pues ya llevan a cabo las reformas constitucionales, la famosa reforma energética, y van creando estos organismos supuestamente autónomos para que no existan monopolios. Pero todos esos organismos los crearon con dedicatoria. Los monopolios que no querían no eran los privados, sino los públicos. Acabar con la Comisión Federal, acabar con Pemex. ¿Cómo acabaron con los ferrocarriles? ¿Cómo acabaron con Teléfonos de México? ¿Cómo acabaron con los bancos? ¿Cómo acabaron con las minas? Entonces, van avanzando, llevan su plan. Llegamos porque la gente se da cuenta, ofrecieron que con las privatizaciones iba a bajar el precio de la luz, iba a bajar el precio, en el caso de Pemex, de las gasolinas. Puras mentiras. Al contrario, subieron los precios al consumidor. Entonces, sonó la alarma en el 2018 y cambió la política. Pero como dejaron todo un enjambre de leyes para proteger los intereses particulares, pues nos ha costado muchísimo el rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex para garantizar que no aumente el precio de la luz, que no aumente el precio de las gasolinas, que no haya gasolinazos, todo eso que ya se les olvidó, y sobre todo para garantizar el abasto. Fueron capaces de cancelar una ley eléctrica que nosotros presentamos al Congreso. Se aprobó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que las empresas particulares no actuaran como monopolios, porque ustedes deben saber que les daban permiso llamado autoabasto, una empresa que producía acero, podía tener una concesión para producir su energía. Hasta suena lógico. ¿Por qué la tengo que comprar a la Comisión Federal? Yo la produzco. Sí, pero resultó que esa empresa de acero, esa acerera, no existía. O que su consumo era mínimo y todos los excedentes los vendía a particulares, y como al tener esa concesión no pagaba la transmisión de la energía, mantenía un subsidio pagado por todo el pueblo de México, al grado, lo he dicho aquí varias veces, que una familia de clase media paga más proporcionalmente de luz que lo que paga un Oxxo. Por eso pasan ustedes y ven los Oxxos iluminados, porque tienen energía eléctrica subsidiada. Pues tratamos de evitar eso
Y 2 ministros de la Corte cancelaron la ley, impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Poder Legislativo. Porque el Poder Judicial está al servicio del Poder Económico. Entonces, por eso podemos enfrentar crisis, como lo de las altas temperaturas, o cuando hay frentes fríos, y también cuando tenemos huracanes que afectan todo el servicio de energía eléctrica, lo que pasó en Acapulco, por los trabajadores electricistas, por los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. En 10 días se restableció todo el servicio. ¿Cómo no voy a defender lo público? Pero sí, el periódico Reforma, el reportero del Reforma, en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado. Bueno, vamos a comenzar, pero sí, el periódico Reforma, el reportero del Reforma, en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, preguntó sobre lo de la pensión de la señora Casar. Y el vocero pues habló o dijo que era un asunto de México, como es. Sin embargo, es muy importante porque el reportero insistió, y para que le contestara, aseguró de que esta organización de la llamada sociedad civil, que se llama Mexicanos, sí, formalmente es Mexicanos contra la Corrupción, pero la verdad, la neta del planeta es que es Mexicanos a favor de la corrupción. Y no estoy levantando un falso testimonio, estoy hablando con la verdad. Este reportero del Reforma aseguró de que tenían que contestar en el gobierno de Estados Unidos porque esta asociación recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. Entonces, es muy buena la revelación. Y hasta ahí lo dejamos. A ellas, a ellos, los periodistas, las periodistas, los medios de comunicación, los intentos por apagar la verdad con noticias falsas se contrarrestan con información. Ya no pegan las mentiras, los ataques digitales, las campañas de desinformación, sus granjas de bots, sus troles, las mentiras que también dicen los políticos que se definen por su lenguaje de odio e hipocresía, como lo hemos visto tantas veces en esta sección. Afortunadamente, el pueblo despertó y la verdad se abre paso. Muchas gracias, que tengan todas y todos un excelente día.